Saludos a todos. En la actividad anterior comenzamos el estudio del sistema endocrino, el metabolismo y su regulación. Se orientaron los contenidos relacionados con los conceptos generales, los receptores hormonales y el ciclo de acción hormonal como forma en que se produce la comunicación mediada por hormonas. También estudiamos los mecanismos de acción por los que se efectúan las modificaciones en las células diana. La regulación a través de mecanismos hormonales se pone de manifiesto en el metabolismo y en particular en el de los glúcidos, que será objeto de nuestra actividad orientadora. En una dieta normal predominan los glúcidos o carbohidratos, presentes en los cereales, arroz, pastas y pan. Los mismos se metabolizan en el organismo, ya sea con fines energéticos o plásticos, participando en diferentes mecanismos de regulación que contribuyen al mantenimiento de la homeostasis. En esta actividad orientaremos el estudio del metabolismo de los glúcidos. Al terminar el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar el mecanismo de incorporación de los monosacáridos a la célula y sus diferencias entre los tejidos, así como los procesos de síntesis y degradación de los glúcidos. Además, podrán analizar los vínculos metabólicos que se establecen entre las vías del metabolismo de los glúcidos e interpretar las alteraciones que se producen en el mismo por deficiencia de algunas de las enzimas que participan en su funcionamiento normal. En la diapositiva que están observando, se relacionan los principales glúcidos de la dieta. Debido a la abundancia de estos nutrientes en una alimentación normal, su metabolismo aporta la mayor cantidad de energía diaria. La glucosa es el componente fundamental de todos ellos. El almidón, el glucógeno y la celulosa son homopolisacáridos constituidos por glucosa, abundantes en alimentos como la harina de maíz y de trigo, el arroz y los vegetales, entre otros. Se recomienda la ingestión de polisacáridos en lugar de azúcares refinados, ya que su absorción intestinal es más lenta y además el consumo de fibras no digeribles como la celulosa y otros polisacáridos, que aunque no se digieren y por lo tanto no se absorben, aumentan el bolo fecal, disminuyendo la incidencia de enfermedades del colon y también la absorción de colesterol, lo que disminuye su concentración plasmática. La glucosa se incorpora a las células mediante transporte facilitado, en el que participan proteínas transportadoras específicas, las proteínas transmembranales GLUT1 a la GLUT5. Este interés que conozcan que la proteína transportadora que se encuentra en los tejidos muscular y adiposo es la GLUT4. Está incorporada a la membrana de vesículas intracelulares y pasa a formar parte de la membrana plasmática al fusionarse con la misma en presencia de insulina. Esto explica la necesidad de la insulina para la entrada de la glucosa a estas células y su importante papel en el control de la glicemia. También explica que el resto de los tejidos no necesiten de insulina para la entrada de la glucosa. Sobre estos transportadores deben profundizar en su libro de texto. Después de incorporada a las células, la primera reacción que experimentan los monosacáridos es su fosforilación inicial, catalizada por enzimas denominadas fosfotransferasas, en presencia de ATP como donador del grupo fosfato. Existen varias fosfotransferasas con especificidad distinta para el sustrato y para el tipo de enlace que forman. Un ejemplo de ellas es la hexoquinasa, que se encuentra en todos los tejidos y cataliza la fosforilación de varias hexosas como la glucosa, la manosa, la galactosa y la fructosa. Aunque su acción más importante es la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato. La hexoquinasa
es inhibida por el producto de su acción, es decir, por la glucosa 6-fosfato. La alta afinidad de la exoquinasa cerebral por la glucosa permite que este órgano incorpore glucosa para su fosforilación, aun cuando ésta se encuentre en muy bajas concentraciones sanguíneas. En la diapositiva se observan las diferencias entre la exoquinasa ya estudiada y la glucoquinasa. La glucoquinasa es específica del hígado y tiene baja afinidad por la glucosa. Esto permite almacenar glucosa en forma de glucógeno cuando la misma está aumentada en sangre. Otra diferencia es que la glucoquinasa es inducida por la insulina y no resulta inhibida por la glucosa 6-fosfato, mientras que ocurre lo contrario con la exoquinasa. Deben profundizar en estos contenidos siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. La importancia de la fosforilación inicial es que para que la glucosa u otro monosacárido pueda seguir cualquier vía metabólica, debe permanecer dentro de la célula, ya que una vez fosforilados no son reconocidos por su transportador, además de ser metabólicamente más activos y poseer un potencial energético más elevado. Una vez fosforilada la glucosa, puede seguir diferentes vías metabólicas en dependencia de las necesidades del organismo, ya sea la síntesis de glucógeno después de una dieta abundante en glúcidos o la vía glicolítica cuando se necesita energía metabólica, por ejemplo, para el ejercicio físico. Seguidamente estudiaremos el metabolismo del glucógeno. La reserva energética constituye una ventaja importante para la supervivencia. Disponer de ella determina que podamos alimentarnos de forma discontinua y utilizarla cuando sea necesario. El compuesto glucídico que cumple con esta función de almacén de energía en los animales es el glucógeno. Este es capaz de conservar aproximadamente 600 kilocalorías en el hígado humano aún después del ayuno de una noche. Es necesario recordar que el glucógeno es un homopolisacárido que tiene como precursor a la glucosa. Se almacena en el hígado y en el músculo en forma de inclusiones citoplasmáticas denominadas gránulos de glucógeno. Esta forma de almacenamiento tiene gran importancia biológica, ya que las moléculas de glucógeno son grandes, no difunden y por tanto disminuye la presión osmótica, lo que favorece su almacenamiento hepático. Su estructura ramificada favorece su mayor empaquetamiento y por lo tanto que se almacene mayor cantidad de energía en un menor volumen. Las ramificaciones aportan mayor cantidad de extremos reductores, los cuales constituyen el sitio de acción para las principales enzimas que lo metabolizan. La glucogénesis es el proceso de síntesis de glucógeno a partir de la glucosa 6-fosfato. En la diapositiva pueden observar sus características generales. Esta ocurre en el citoplasma de todas las células del organismo, pero es especialmente relevante en el hígado y en los músculos. Se lleva a cabo por adición secuencial de moléculas de glucosa, es decir, es un proceso gradual. Los precursores deben estar en forma activada. En este caso, la glucosa debe convertirse en UDP-glucosa, que es la donadora de residuos glucosilo. La síntesis está acoplada a la hidrólisis del pirofosfato. ¿Cómo ocurre este proceso? La glucosa 6-fosfato, producto de la fosforilación inicial por acción de la enzima fosfoglucomutasa, se convierte en glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato reacciona posteriormente con el UTP para formar UDP-glucosa más pirofosfato.
Esta reacción es catalizada por la enzima glucosa 1-fosfato uridiltransferasa. La hidrólisis posterior del pirofosfato por una pirofosfatasa favorece energéticamente el proceso. En la síntesis de glucógeno intervienen varias enzimas, pero la más importante es la glucógeno sintetasa, capaz de alargar una cadena preexistente que tenga al menos 7 moléculas de glucosa. Es por esto que para comenzar la síntesis del glucógeno hace falta la proteína glucogenina, que funciona como primer o cebador, aportando el extremo a partir del cual comienza su acción la glucógeno sintetasa. Esta proteína se separa solo después que el gránulo de glucógeno ha alcanzado determinado tamaño. En esta diapositiva se representa la formación de los enlaces alfa-1,4 glicosídicos por la acción de la enzima glucógeno sintetasa. Observa cómo se va alargando la molécula de glucógeno por la adición de residuos de glucosa. Este polisacárido es ramificado y se precisa de otra enzima cuya actividad consiste en transferir un oligosacárido de unas 6 a 7 unidades de glucosa desde el extremo 4 de la hebra en crecimiento hacia un resto de glucosa mediante un enlace glicosídico alfa-1,6. Esta recibe el nombre de enzima ramificante. Su acción facilita la actividad de la glucógeno sintetasa, pues le aporta los extremos 4 no reductores necesarios para la misma. Al mismo tiempo, la acción de la sintetasa facilita la de la ramificante, pues al alargarse la hebra, ésta puede obtener el oligosacárido necesario para transferirlo. La glucogenólisis es el proceso de degradación del glucógeno. En la diapositiva se muestra la acción de la enzima glucógeno fosforilasa, que es la enzima fundamental de este proceso. Actúa rompiendo los enlaces alfa-1,4 glucosídicos en cada uno de los múltiples extremos reductores del polisacárido. Observe que su acción se detiene cuando faltan 4 residuos de glucosa para llegar al punto de ramificación. La glucógeno fosforilasa no actúa sobre los enlaces alfa-1,6 presentes en los puntos de ramificación del glucógeno, por lo cual no es capaz de provocar su degradación completa. Su acción se detiene 4 residuos de glucosa antes de alcanzar un punto de ramificación. Es preciso entonces la acción de otra enzima denominada desramificante, que es la que actúa sobre este tipo de enlace, de manera que es la acción concertada de ambas enzimas la que produce la degradación completa del glucógeno. Como producto principal se obtiene glucosa 1-fosfato, que por acción de la fosfoglucomutasa se convierte en glucosa 6-fosfato. A modo de resumen, podemos plantear que en la glucogenólisis participan 2 enzimas, la glucógeno fosforilasa, que cataliza la fosforólisis de los enlaces alfa-1,4 glicosídicos, y la enzima desramificante, que elimina las ramificaciones por los enlaces alfa-1,6 glicosídicos. La regulación del metabolismo del glucógeno se ejecuta a través de las 2 enzimas, la glucógeno sintetasa, que participa en su síntesis, y la glucógeno fosforilasa en la degradación. La glucógeno sintetasa tiene 2 formas,
glucógeno sintetasa I, independiente de la presencia de glucosa 6-fosfato para su acción, que no está fosforilada y es activa, y la glucógeno sintetasa D, dependiente de la presencia de glucosa 6-fosfato para su acción, que está fosforilada y es menos activa. La otra enzima, la glucógeno fosforilasa, también tiene dos formas: glucógeno fosforilasa B, menos activa, que no está fosforilada, y la glucógeno fosforilasa A, activa, que está fosforilada. Tanto la glucógeno sintetasa como la glucógeno fosforilasa se regulan por el mecanismo de modificación covalente estudiado en el primer trimestre. Las hormonas adrenalina y glucagón activan las proteínquinasas que fosforilan ambas enzimas, provocando activación de la glucógeno fosforilasa, estimulando la degradación del glucógeno, mientras que la glucógeno sintetasa disminuye su actividad, lo que inhibe la síntesis de glucógeno. La hormona insulina provoca la desfosforilación de las enzimas. En consecuencia, la glucógeno fosforilasa se hace menos activa y la glucógeno sintetasa se activa, lo que favorece la síntesis de glucógeno. Es decir, hormonas como la adrenalina y el glucagón favorecen la degradación del glucógeno, mientras que la insulina estimula su síntesis. Estos aspectos deben profundizarlos por su libro de texto y por las orientaciones que aparecen en su CD. A continuación, les mostramos un resumen de la regulación de ambos procesos. La importancia biológica del glucógeno hepático y el muscular es diferente. El glucógeno hepático mantiene la concentración de glucosa en sangre en los periodos interalimentarios. Esto es posible ya que en el hígado existe la enzima glucosa 6-fosfatasa que hidroliza la glucosa 6-fosfato y la convierte en glucosa libre, que sale del hígado para mantener la glicemia, mientras que el glucógeno muscular se utiliza como fuente de energía para la contracción, ya que el músculo carece de dicha enzima. El hígado puede almacenar hasta el 10% de su peso seco, mientras que el músculo solo puede almacenar un 1 o 2%. Sin embargo, dada la cantidad de masa muscular total del organismo, se almacena mayor cantidad en los músculos. Para que la glucosa pueda pasar a la sangre, tiene que perder su grupo fosfato. En el hígado, el riñón y el intestino existe una enzima que cataliza la separación del grupo fosfato, la glucosa 6-fosfatasa. Existen enfermedades por alteraciones en el metabolismo del glucógeno, entre las que se encuentran las glucogenosis. Se conocen más de 12 tipos y la mayoría de ellas afectan el hígado, pero pueden afectar también músculo y corazón. La más común es la glucogenosis tipo 1 o enfermedad de von Hierke, que es causada por el déficit de la enzima glucosa 6-fosfatasa hepática. Esta enfermedad se transmite de forma autosómica recesiva. Las manifestaciones clínicas incluyen, entre otras, hipoglicemia, ya que la ausencia de la glucosa 6-fosfatasa impide que la glucosa salga del hígado para mantener la glicemia, aumento de volumen del hígado, acidemia láctica
hiperuricemia y gota. Deben profundizar en su libro de texto acerca de las consecuencias de esta enfermedad, así como en los otros tipos de glucogenosis. A continuación, estudiaremos otra vía metabólica de gran importancia, la glicólisis, también conocida como vía de Enden-Meyerhof-Parnas. La glicólisis es el proceso mediante el cual la glucosa se degrada hasta ácido pirúvico. Es un proceso catabólico que aporta al organismo energía y se lleva a cabo en el citoplasma soluble de las células de la mayoría de los tejidos. Ocurre en dos etapas. Una primera etapa desde glucosa hasta las 2-triosas fosfatadas y una segunda etapa desde el 3-fosfogliceraldehído hasta el ácido pirúvico. Veamos a continuación las reacciones de la primera etapa. Esta enzima cataliza la conversión de la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. La reacción donde se forma fructosa 1,6-bisfosfato es irreversible, catalizada por la enzima fosfofructoquinasa, que participa en la regulación de la vía. Esta es una enzima alostérica que tiene como efectores positivos o activadores al AMP, a la fructosa 2,6-bisfosfato y al fosfato, y como efectores alostéricos negativos o inhibidores al ATP y al ácido cítrico. También bajos valores de pH pueden inhibir la enzima. La primera etapa termina con la formación de las 2-triosas fosfatadas, que pueden interconvertirse, y el equilibrio se desplaza en dependencia de la intensidad de la glicólisis. Observa que la enzima aldolasa divide la fructosa 1,6-bisfosfato en 2 triosas, el fosfato de dihidroxiacetona y el 3-fosfogliceraldehído. Ambos compuestos son interconvertibles mediante la acción de otra enzima. Si hay necesidad de energía, el fosfato de dihidroxiacetona se convierte en 3-fosfogliceraldehído que sigue la glicólisis, mientras que si hay suficiente energía, se desplaza hacia la formación de fosfodihidroxiacetona que se dirige hacia la síntesis de triacilglicéridos. A continuación, estudiaremos las reacciones de la segunda etapa de la glicólisis. En la primera reacción ocurre una oxidación catalizada por la enzima 3-fosfogliceraldehído deshidrogenasa, que tiene como cofactor al NAD oxidado. Observen que el ácido 1,3-difosfoglicérico posee un enlace rico en energía que se aprovecha en la reacción siguiente en la síntesis de ATP. Este proceso se denomina fosforilación a nivel de sustrato, que no es más que la formación de ATP o equivalentes a partir de la energía liberada directamente de un sustrato. Como se observa en la diapositiva, en esta reacción se convierte el ácido 1,3-bisfosfoglicérico en ácido 3-fosfoglicérico, catalizada por la enzima gliceroquinasa. En esta reacción ocurre una fosforilación a nivel de sustrato. La última reacción de la glicólisis es la formación de ácido pirúvico a partir del ácido fosfoenol pirúvico, reacción irreversible catalizada por la enzima pirúvico-quinasa, donde se sintetiza una molécula de ATP por el mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato. En su estudio independiente,
deben precisar de las reacciones de la glicólisis aquellas que se consumen ATP en las oxidativas, porque se reducen cofactores que posteriormente pasarán a la respiración celular donde se sintetiza ATP, al igual que en las que ocurre fosforilación a nivel de sustrato. Ello les ayudará a comprender con más facilidad el balance energético. Asimismo, deben puntualizar las reacciones irreversibles, porque este conocimiento facilitará la comprensión de la gluconeogénesis, proceso que estudiaremos más adelante. En caso de que existan condiciones aeróbicas, el ácido pirúvico se descarboxila y se convierte en acetilcoenzima A, que va hacia la respiración celular. Si existen condiciones de anaerobiosis, el ácido pirúvico se convierte en ácido láctico, con lo cual el rendimiento energético de la vía es menor, como estudiaremos posteriormente. A continuación les mostramos las características generales de la vía glicolítica. El rendimiento energético de la vía glicolítica depende de las condiciones en que se efectúa. En la glicólisis aeróbica se obtienen 7 ATP, mientras que en la anaeróbica se obtienen solamente 2 ATP, debido a que los 2 NAD reducidos que se obtienen en la reacción catalizada por la enzima 3-fosfogliceraldehído deshidrogenasa en la glicólisis anaeróbica no pueden incorporarse a la respiración celular, que como se observa en la diapositiva, aportan 5 ATP. Observen que el resto de las reacciones son iguales para ambos casos. En la oxidación total de la glucosa hasta dióxido de carbono y agua participan la glicólisis aeróbica, la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico y el ciclo de Krebs. Deben notar que el alto rendimiento energético guarda relación con el hecho de que la glucosa se divide en la vía glicolítica en 2 triosas, por lo cual se multiplica por 2 la energía obtenida a partir de dicha etapa de la vía. Es muy importante que precises en los aspectos esenciales de la glicólisis. Su metabolito inicial es la glucosa. Su metabolito final en la glicólisis aeróbica es el ácido pirúvico y en la glicólisis anaeróbica es el ácido láctico. La enzima reguladora en ambas condiciones es la fosfofructoquinasa 1. Su localización celular es en el citoplasma soluble, mientras que se localiza tisularmente en todos los tejidos. La gluconeogénesis es un proceso de síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Sus metabolitos iniciales o precursores son los aminoácidos, el ácido láctico, el glicerol y cualquiera de los metabolitos intermediarios del ciclo de Krebs. Solamente se realiza en el hígado, específicamente en el citoplasma y la matriz mitocondrial. Tiene gran importancia biológica, ya que en estado de ayuno el organismo puede sintetizar glucosa a partir de sustancias de las cuales dispone con relativa facilidad y reutilizar el ácido láctico producido por una actividad física intensa. La mayoría de las reacciones de la gluconeogénesis son catalizadas por las mismas enzimas de la glicólisis, con excepción de las reacciones irreversibles que son de glucosa a glucosa 6-fosfato, de fructosa a fructosa 1,6-bisfosfato, de ácido fosfoenol pirúvico a ácido pirúvico. Estas reacciones son sustituidas por rodeos metabólicos que debes estudiar en tu libro de texto. En la diapositiva
se observa el rodeo metabólico correspondiente a la transformación de fructosa en fructosa 1,6-bisfosfato, por la importancia que tienen las enzimas que catalizan estas reacciones en la regulación de la glicólisis y la gluconeogénesis. Los sitios de regulación de ambos procesos son esencialmente los mismos, coinciden con los pasos irreversibles y por ende están catalizados por enzimas diferentes. Ello contribuye a la eficacia del proceso, ya que existe una respuesta contraria ante un mismo estímulo. En la regulación intervienen también mecanismos covalentes dependientes de hormona. Así, el glucagón en el hígado inhibe la glicólisis y activa la gluconeogénesis. Efecto contrario realiza la insulina. Ambos procesos resultan regulados por el nivel energético de la célula y por la concentración de metabolitos como el citrato. Así, elevados niveles de ATP inhiben la fosfofructoquinasa 1 y por tanto disminuyen la glicólisis. Por otro lado, estimulan a la bisfosfofructofosfatasa 1, activando la gluconeogénesis, es decir, altos niveles de ATP inhiben la glicólisis y activan la gluconeogénesis. Efecto contrario realiza una concentración elevada de ADP. Estos contenidos debes profundizarlos en tu libro de texto. Existen otras vías a través de las cuales otras exosas, como la fructosa, la manosa y la galactosa, pueden convertirse en alguno de los metabolitos intermediarios de la vía glicolítica y por tanto continuar en la misma hasta su degradación. En esta diapositiva se resumen las características generales del metabolismo de estas exosas. En el caso particular de la galactosa, intervienen dos enzimas. La primera de ellas, la galactoquinasa, la convierte en galactosa 1-fosfato. Y la segunda, catalizada por la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, la convierte en glucosa 1-fosfato. Cuando se presenta deficiencia de una de estas enzimas, se produce una enfermedad denominada galactosemia. Si la deficiencia es de la enzima galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, se produce la galactosemia clásica, cuyas manifestaciones clínicas son cataratas, retraso mental, hepatomegalia y subíctero. La galactosemia producida por deficiencia de la enzima galactoquinasa es menos frecuente y debes estudiarla por tu libro de texto. El cuadro clínico de estos pacientes mejora si se les elimina de la dieta la galactosa. El azúcar de la leche materna, la lactosa, está compuesta por glucosa y galactosa, por lo que a estos pacientes se les suspende la misma. A continuación, estudiaremos otra vía metabólica de la glucosa denominada ciclo de las pentosas. Es también llamada vía de oxidación directa de la glucosa y vía del fosfogluconato. Consta de dos etapas, una oxidativa y otra no oxidativa. La oxidativa va de glucosa 6-fosfato a ribulosa 5-fosfato. La no oxidativa es de ribulosa 5-fosfato a fructosa 6-fosfato, que puede convertirse en glucosa 6-fosfato y de esta manera se conforma un ciclo. Esta etapa se caracteriza por una serie de reacciones de interconversión de monosacáridos. En la diapositiva se observa la fase oxidativa del ciclo, destacándose la formación del NAD-fosfato reducido, que se utiliza en procesos biosintéticos. El ciclo de las pentosas tiene gran importancia biológica como fuente de energía en forma de NAD-fosfato reducido en algunos tejidos como el eritrocito, el tejido adiposo y el cristalino. La ribosa 5-fosfato se utiliza para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos y además permite la interconversión de monosacáridos de diferente número de átomos de carbono para su incorporación al metabolismo. Como habrás podido darte cuenta,
La glucosa 6-fosfato es un compuesto central en el metabolismo de los glúcidos, ya que participa en la integración de muchas de sus vías, constituyendo un ejemplo clásico de metabolito de encrucijada, lo que puedes observar en el esquema que te mostramos. Una vez fosforilada la glucosa, puede seguir diferentes vías metabólicas en dependencia de las necesidades del organismo. Así puede ir a la síntesis de glucógeno después de una dieta abundante en glúcidos, o puede seguir la vía glicolítica cuando se necesita energía metabólica, por ejemplo para el ejercicio físico. En algunos tejidos se incorpora al ciclo de las pentosas y en el hígado puede desfosforilarse para salir a la sangre y mantener la glicemia. Como conclusiones de esta actividad tenemos que, en condiciones normales, los glúcidos constituyen la principal fuente de energía en el hombre. La fosforilación inicial de la glucosa tiene un gran significado metabólico, ya que permite su permanencia dentro de las células para poder incorporarse a diferentes vías metabólicas. El almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno es una forma superior de supervivencia, ya que permite reservar la energía para cuando es necesaria para la célula. La significación biológica del glucógeno hepático y muscular es diferente. El primero sirve para el mantenimiento de la glicemia, mientras que el segundo es reserva inmediata para la contracción muscular. La glicólisis es una vía central del metabolismo de los glúcidos y constituye una importante fuente de energía para la célula, aunque en algunos tejidos resulta importante el ciclo de las pentosas. La gluconeogénesis es importante en situaciones como el ayuno, donde el organismo necesita obtener glucosa, ya que la misma se forma a partir de precursores de los cuales puede disponer con relativa facilidad. El déficit de algunas de las enzimas de las diferentes vías metabólicas de los glúcidos provoca enfermedades como la galactosemia. La obesidad constituye un problema de salud y a la vez un factor de riesgo de diferentes patologías. En la misma pueden influir factores genéticos, neurógenos, psicógenos, hormonales y metabólicos, siendo dentro de estos últimos el metabolismo de los lípidos uno de los más afectados. Las vías metabólicas de los lípidos serán el motivo de nuestra próxima actividad orientadora.